Hola, queridos amigos y amigas. Una vez más nos encontramos aquí para continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Estoy leyendo y estudiando de mi Biblia en español, la cual es la traducción llamada la Biblia de las Américas, la cual es una traducción fiel de las Escrituras directamente de los idiomas originales, el griego, el hebreo y el arameo. En el capítulo 6 hemos visto una explicación de nuestra muerte hacia el dominio del pecado, de que una vez que entramos en la fe en Jesucristo, nos convertimos en siervos, pero no del pecado, sino que de la justicia divina, y que somos completamente liberados del poder letal del pecado. Así que vamos a empezar con el capítulo 7, en el cual vemos que Pablo una vez más hace estas preguntas retóricas, que es un estilo de enseñanza muy típico de los rabinos en aquel momento, y que él eligió este estilo de impartir enseñanza para que él se estaba dirigiendo a dos tipos de idiosincrasias: judíos y gentiles. O sea que él sabía, cuando utilizaba este estilo de enseñanza, que iba a atrapar la atención en particular de los judíos, y que los gentiles también iban a comprender, pero era una manera muy especial, y que él incluso lo dice aquí, de decirle a los judíos: hey, presten atención, esto es especialmente para ustedes. Y comienza así el capítulo 7, verso 1. Pablo escribe: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, los judíos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Aquí está utilizando una analogía del matrimonio para explicar el punto que está haciendo. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por lo tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Una vez más, Pablo está utilizando una analogía. Está tomando el matrimonio como una analogía para explicar la relación jurisdiccional entre la ley y nosotros en el punto en que estamos ahora. Recordemos que estamos viviendo bajo un nuevo pacto. No es el pacto anterior que Dios tenía con los judíos. Una vez que Jesús vino, Él instauró un nuevo pacto. Y la justicia de Dios es perfecta. Y para poder hacer un nuevo pacto, no podía legalmente destruir el contrato que tenía antes, sino que el contrato debía expiar por sí mismo. Y habían
eh, pasos jurídicos que debían ser tomados. Y esto es lo que, y es por eso que Pablo utiliza esta analogía del matrimonio, para explicar nuestra relación hoy día con la ley. Y aquí vemos, cuando dice que nosotros hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cristo, Dios, el esposo de Israel. Israel cometió una y otra vez adulterio espiritual para con Dios. Entonces, Dios, al demostrar no solo al pueblo judío, pero al género humano, la bancarrota moral y la muerte espiritual que poseemos, necesitó establecer un nuevo pacto. En este pacto, el marido debía morir. Dios murió en la cruz para que la novia, la iglesia, pudiera entrar en un nuevo contrato matrimonial con Jesús. ¿Entendés? O entendemos aquí los pasos jurídicos que Dios ha debido de tomar para cumplir los pactos al pie de la letra y que no haya nada, ni un vestigio de duda de falta de cumplimiento. Y el nuevo contrato en el que la novia, los creyentes, la iglesia, entraron es el pacto de gracia, en el cual entramos a través del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Y es un pacto para la vida eterna. Ahora, esto es interesante en la historia de la iglesia, y esto lo podemos ver hoy en día. Estos versos han sido dogmatizados por ciertas denominaciones que se aferran a la ley sin comprender sin completamente comprender los pasos jurídicos que Dios ha debido de tomar para establecer el nuevo pacto. O sea que se aferran a la ley sin entender el efecto de la cruz en la ley. Y, por ejemplo, obligan a alguien que cuando no era creyente estaba casado, a un hombre que estaba casado, se divorció, aún no siendo creyente, y entra en la fe después de su divorcio y se casa con una mujer cristiana. Estas denominaciones dicen, no, ese casamiento está nulo. Uno debe seguir casado con la primera mujer, pero no comprenden el efecto de la cruz en el momento en el cual entramos en fe con Jesús, en el cual nuestros pecados han sido no solo perdonados, pero también olvidados completamente. Al punto que la Biblia dice que Dios nunca los volverá
a, a mencionar, ni siquiera los recuerda. Entonces, si de acuerdo a esta, digamos, a esta, a la ley, el nuevo matrimonio de dos personas fieles después de aquel divorcio durante un tiempo en el cual este hombre no creía, ellos dicen, no, ese segundo matrimonio es nulo, debe volver con la persona con la cual estaba casado antes, aunque no sea una persona fiel, y bueno, digamos que no se puede rehabilitar con la realidad de la cruz. La cruz es un momento pivotal en el cual todo cambia. Continúa Pablo en el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, el hombre natural, antes de entrar en la fe, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. O sea que cuando estábamos en la carne, cuando éramos la persona natural, no la persona espiritual en la que nos convertimos en el momento de entrar en fe en Jesús. O sea que cuando somos la persona natural, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, ¿qué significa esto? Bueno, significa que antes de la ley sabíamos que habían cosas buenas y cosas malas. Esa era la división. Al momento de la ley supimos más allá de que habían cosas buenas y cosas malas, tuvimos una noción específica de lo bueno y lo malo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. O sea que esas pasiones pecaminosas que en otro momento decíamos, bueno, sabemos que es algo bueno o es algo malo, que esas pasiones pecaminosas, que eran malas, despertadas por la ley, queriendo decir identificadas específicamente de acuerdo a un acto específico, contundente, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. Esto significa que en ese momento estábamos actuando en respuesta a instintos viscerales o libidinosos. Era la carne guiándonos, o el alma a través de nuestros sentimientos. No eran acciones racionales, espirituales, sino que hacíamos cualquier cosa, lo que significara satisfacción para nuestros sentimientos, para nuestros caprichos y para nuestra carne, a fin de llevar fruto para la muerte. Tenemos que entender aquí, Pablo está hablando directamente a los judíos, pero aquí hay otro elemento que toma, digamos, acción en todo esto, y es la acción tentadora del diablo, que está constantemente actuando detrás de las cortinas, detrás, oculto, siempre tentando
a la persona a través de la carne, a través de los sentimientos, caprichos, deseos. Y continúa en el verso 6 diciendo Pablo, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Cuando se refiere al arcaísmo de la letra, cuando se refiere a la letra, está refiriéndose a la ley escrita. ¿A qué se refiere cuando dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba? Bueno, durante la época de la ley, cuando la ley era lo único que había antes de Jesús, nosotros estábamos atados. Al conocer la ley, estábamos atados a acción y reacción. Cometíamos un acto y ese acto resultaba en una consecuencia. O sea que si rompíamos la ley o violábamos la ley de alguna forma, debíamos pagar la consecuencia para poder volver a estar, digamos, en el lado del cumplimiento de la ley. Eso era lo que nos ataba. Hacíamos algo que estaba fuera de la ley y bueno, debíamos hacer otras cosas para poder retornar, para expiar esa falta que habíamos cometido. Eso era lo que nos ataba. Hoy en día, Jesús nos ha ofrecido lo que se llama arrepentimiento. O sea que no es que hoy, bueno, si tenemos un pensamiento malvado, hacemos una lista de oraciones y las repetimos 200 veces y expiamos nuestra culpa. No existe. No está en la Biblia. Es más, Dios dice, no continúen orando, haciendo esas repeticiones, pensando que yo voy a oírlos más por eso. Hoy en día, en lugar de estar atados a algo que debemos cumplir para poder estar nuevamente en el lado del cumplimiento de la ley, de acuerdo a la gracia de Dios y gracias a Dios, tenemos el arrepentimiento y la oración. El arrepentimiento no significa solamente estar avergonzados de lo que hemos hecho. Significa repensar. Poner todo lo que nos llevó a ese pecado cabeza abajo. Y pensar nuevamente en lo que hacemos desde un punto de vista cristiano, santo, porque Dios es santo y Él ve todo. Continúa Pablo en el verso 7 diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo.
Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. O sea que hemos visto aquí en el verso 6 los procesos de expiación decretados bajo la ley versus el arrepentimiento provisto de acuerdo a la gracia de la cruz. Y en el verso 7 nos está mostrando que la ley, como dijimos antes, establece en cada, digamos, ámbito de la vida, identifica el comportamiento pecaminoso. Por eso Pablo dice, no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Más allá de saber que algo está bien o está mal. Específico, concreto. Tan concreto que el pecado requiere decisión. Obviamente hay pecados que se cometen por falta de conocimiento. Hay errores. Pero la mayoría de los pecados, cuando los cometemos, sabemos que los cometemos. Y tomamos una consciente decisión de hacerlo. Y buscamos toda clase de excusas. Bueno, una mentirita blanca. Fue un momento de pasión. Lo que sea. Pero fue un momento en el cual hemos dicho, ese pecado, esa acción, esa específica acción, es en contra de Dios, de su moral. Pero lo voy a cometer igual. La ley fue necesaria para demostrar sin ninguna duda nuestro estado de ruptura moral en cada uno de los aspectos de nuestra vida, detallando específicamente cada acto, mucho más refinadamente que tan solo saber, bueno, esto está bien o esto está mal. En el verso 8, Pablo continúa, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y morí. Está hablando de una muerte espiritual al cometer ese pecado. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Una vez más, el pecado requiere decisión, intención de cometerlo. Y cuando lo cometemos, lo más profundo de esa decisión es la decisión de no oír a Dios, de ignorar el consejo de Dios. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
debemos recordar que el incesante trabajo del diablo es engañar a los seres humanos, utilizando la carne y el alma. Y es a esto a lo que está refiriéndose Pablo. No es culpa de la ley que nosotros rompamos la ley. Podemos decir, bueno, entonces no hagamos el robo ilegal, entonces no estamos rompiendo la ley. Uno agarra lo que quiere, no hay pertenencias, quitamos toda la propiedad, entonces nadie tiene nada, entonces uno no roba. Eso es una forma de excusar el pecado. Entonces retrocedemos a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero nosotros, los seres humanos, no somos retrógrados, retrocediendo constantemente. Al contrario, constantemente avanzamos. Entonces, una vez que conocemos la ley, no hay manera de volver atrás. Y al conocer la ley, conocemos el pecado específico, y es ahí cuando la tentación crece y empieza en la mente y empieza en el corazón y se engendra el pecado, ese deseo de cometer lo que en los ojos de Dios está mal. Y una vez que ese deseo nació, la acción toma parte, resultando en muerte espiritual. Pero la ley es santa. Dios nos dio la ley. Y toda la ley es buena. Los mandamientos son buenos si pudiéramos cumplirlos, pero somos incapaces. Completamente. No hay nadie que sea capaz de cumplir los mandamientos de Dios. Y estoy hablando de los 10, no de los 600 y pico de otros mandamientos que fueron escritos, la ley escrita, la letra a la cual se refiere Pablo. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dios siempre tiene razón, siempre tiene razón. Verso 13. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, responde Pablo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser un extremo pecaminoso. Una vez más vemos que no es culpa de la ley que nosotros no la podamos cumplir. Es el problema de nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Una vez más, examen de conciencia individual para cada uno de nosotros. Lujuria, drogas, poder, vagancia, la carne, nuestro cuerpo, se vende al precio de la satisfacción, la cual nunca llega. Nunca llega. ¿Cuánto es suficiente? La respuesta es un poquito más.
Jesús resolvió el problema del pecado. Él nos ofreció la solución al problema del pecado, no la solución a nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que entramos en fe en Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados. La gracia de Dios nos cubre, pero nuestra naturaleza pecaminosa continúa. Hay un pecado residual en nuestra carne que continúa trabajando. Y es aquí que Pablo, el apóstol Pablo, confiesa: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Él se está refiriendo a la semilla del pecado que habita en nuestra alma y en nuestra carne. Ahora, él está hablando de la carne, no está mencionando aquí el alma. ¿Cómo es que yo traigo el alma? Bueno, veamos Santiago, capítulo 1, verso 13 a 15. Santiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Este es el motivo por el cual menciono al alma. El alma y la carne están completamente ligadas. Verso 13. Santiago, capítulo 1, verso 13. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, el alma. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Cuando el pecado es consumado, la acción engendra la muerte. Aquí vemos como la íntima asociación entre el alma y la carne en referencia al pecado. El origen del pecado es la pasión, es nuestro corazón, nuestra mente, que concibe esas pasiones, esos deseos, esos caprichos. Y cuando el pecado es concebido, da a luz a la consumación, a la acción, engendrando la muerte. El alma y la carne completamente vinculadas en referencia al pecado. Entonces, Pablo está explicando, cuando está mencionando la carne, podemos, debido a la explicación más profunda de cómo nace el pecado en nosotros, específico pecado,
sabemos que la carne está completamente en relación con el alma. El alma es la mente, el corazón, los sentimientos. La carne no necesita explicación. Es por eso que él dice: así es que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. La semilla del pecado habita, reside en nuestra alma y en nuestra carne. Verso 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Es nuestra naturaleza corrupta, es la herencia que tenemos de Adán. Es más fácil vivir en pecado que vivir fuera del pecado, que resistirse al pecado, que utilizar la rebelión que tenemos en nosotros, pero no para rebelarnos a Dios, sino que para rebelarnos a lo que es pecaminoso. Continúa Pablo diciendo: pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y esto lo decía Pablo, el apóstol al cual Jesús se le apareció transformándole la vida absoluta y completamente, que su fe era tan grande que murió por el Señor Jesús, por su fe. Su fe era tan grande que en cierto momento fue llevado al cielo a presenciar, a ser testigo de ciertas cosas, al cual Dios utilizó maravillosamente, milagrosamente, para la diseminación de la fe, del cristianismo. Él dice: lo que está bien no lo hago, lo que está mal es lo que hago todo el tiempo. Y continúa en el verso 20 diciendo: y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Lo repite. Ese es el estilo judío de enseñanzas, repetir algo más de una vez, notando la gran importancia que tiene esa oración o esa idea. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Él sabe lo que está bien y lo que está mal, e internamente se deleita en la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que Él está mostrándonos la constante batalla que se está llevando a cabo entre nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu. Es por eso que en otros capítulos de esta enseñanza hemos hablado de el espíritu gobernando el alma, gobernando la carne. Ese es el orden. Pero si dejamos que la carne gobierne,
es pecaminosa. Si dejamos que el alma gobierne y que hoy en día, en este mundo postmoderno, en el cual todo el mundo piensa que debemos regirnos de acuerdo a lo que dice el corazón. No, 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 no. La Biblia dice que el corazón es traicionero. Hemos visto que el corazón es capaz de engendrar el deseo del pecado. No, es el espíritu el cual debe ejercer el control sobre el alma, la mente, los pensamientos, el corazón, los sentimientos, las emociones. Nuestra fe no es emocional. La emoción es parte de la fe, pero la fe no está basada en emociones, no es una fe emocional, es una fe racional. El espíritu cambiando nuestra mente, gobernando nuestras emociones y dominando la debilidad de nuestra carne. Carne versus espíritu. Gálatas 5:10. Visitemos esta escritura. Gálatas 5:10. Tomamos un momento para llegar ahí. Está más adelante en la Biblia. Gálatas 5:10. Está después de la segunda carta de Corintios. Corrección, Gálatas 5:17. Capítulo 5, verso 17. Carne versus espíritu. Leamos lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es la batalla que se está llevando a cabo en nuestro ser. El espíritu versus la carne que constantemente está intentando buscar satisfacción en el mundo material, cuando sabemos que esa satisfacción, ese vacío que la carne trata de llenar, solamente puede ser llenado por Dios, santo, infinito, moral, justo y lleno de amor. Todo lo que tratemos de poner en ese vacío para justificar la ausencia de Dios, para llenarlo, para tratar de entender cosas de otra forma, nunca va a poder llenar ese vacío que solamente nuestro infinito Dios puede ocupar. Y Pablo continúa diciendo en el verso 24 a la iglesia de los romanos: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Nuestra carne, nuestro cuerpo no va a ser redimido en este mundo. Será redimido luego de cruzar el límite de la muerte, o el día que Dios nos lleve en el rapto.
De una forma u otra Él nos va a llamar a su presencia. Esa es la única forma en la que esta carne puede ser redimida. Debe morir. Es por eso que en el jardín, en el Edén, cuando el pecado original fue cometido, Eva fue tentada con su marido ahí presente, que dejó que todo sucediera, y ambos comieron de la fruta del bien y del mal, y conocieron esa diferencia que antes no conocían, de modo que no cometían hecho maligno hasta que esa rebelión tomó forma a través de las palabras del diablo. La primera orden de Dios fue el mandar ángeles a custodiar el árbol de la vida, porque si ellos comían del árbol de la vida, se convertirían en inmortales. O sea que esa línea de muerte no iba a poder ser cruzada y la historia hubiera sido completamente diferente. Los ángeles son inmortales, ellos no mueren. Y Jesús murió en la cruz para salvar no a los ángeles, a los humanos. Es por eso que era necesaria esa línea divisoria entre vida material y muerte material. El cuerpo, o sea que el cuerpo no es redimible. El espíritu, cuando entramos en la fe, ha sido redimido. El alma está en el proceso de redención. La carne no será redimida hasta que muera. Cuerpo no redimible. Esto que dice aquí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? No solamente está aludiendo a que nuestro espíritu eterno, nuestra alma en el proceso de redención, están acarreando un cuerpo en el cual la semilla del pecado está y la corrupción está completamente expuesta y demostrada. No nos hacemos más jóvenes cada día. Estamos llenos de enfermedades, el tiempo decae en nuestro cuerpo. O sea que no solamente está refiriéndose a esto, pero es muy posible que también se esté refiriendo a esta sea una alusión a un rey etrusco que vivió 1200 años antes de Cristo. Mezentius era su nombre. Y él diseñó un castigo para los culpables de asesinato, en el cual la víctima del asesinato, una vez que el asesino era hallado culpable, el cadáver de la víctima del asesinato era atado en la espalda del asesino de por vida. Seguramente esto era una condena a muerte, porque las infecciones que eso atraería en aquellos días, en cualquier día, pero terrible. No solamente el hecho de la persona, la víctima atada a uno, era algo de por vida, bajo pena de muerte. Si la persona se desataba de ese cadáver, era muerto inmediatamente. Es muy posible que él esté haciendo una alusión a este rey etrusco, a este terrible
y cruel castigo. Pero también está aludiendo a lo que es nuestra vida. Nosotros estamos acarreando este cuerpo no redimible. Y finaliza Pablo diciendo: gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Mostrando una vez más que con estas palabras vivimos en una dicotomía y en una lucha constante. Los fieles cristianos estamos en medio de esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque fue Él el que nos liberó de lo que nos ataba y nos dio gracia, la cual nos salva por medio del arrepentimiento, fe en Cristo, gracia, vida eterna. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga.